La palabra tiene como plataforma bíblica el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 8 en adelante. Dice de la siguiente manera: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. En este día, mis amados amigos, amados hermanos, yo quiero predicar la palabra del Señor con el tema guerra contra Amalec. Ese es el tema que quiero utilizar como plataforma para poder predicar la palabra del Señor. Guerra contra Amalec. La palabra de Dios, amados amigos y amados hermanos, pone de manifiesto que una situación sumamente difícil y caótica se había generado dentro del ambiente del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había acabado de ver a Dios manifestando su brazo de poder, su gloria, evidenciándose a medida que el pueblo avanzaba. Ellos habían visto el brazo del Señor echando a la mar al caballo y al jinete. Habían visto al Dios de Israel pelear una guerra sobrenatural contra los egipcios. Ellos habían adorado a Dios a causa de los portentos, de los milagros y las maravillas que el Señor había venido evidenciando sobre sus vidas. Sin embargo, la Biblia dice en el contexto que acabamos de leer que un nuevo enemigo surge de la oscuridad. Un nuevo enemigo surge en medio del desierto, en medio del camino desde Egipto hacia la tierra prometida. Hay un enemigo escondido, hay un enemigo sagaz llamado Amalec que se levanta en medio de la tierra y en medio del desierto. La Biblia dice en el verso 8: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Hay un enemigo que sale desde los arbustos, hay un enemigo que Israel no está esperando, hay un enemigo que se levanta con la misma actitud que se había levantado el faraón. El faraón se había levantado con la actitud de oprimir a Israel, pero este enemigo se levanta con otra actitud. Se había levantado con la actitud de destruir, y no solamente de destruir, sino de robar todo lo preciado que en Egipto Dios le había entregado al pueblo de Israel. Los descendientes de Esaú, una tribu nómada que habitaba en medio de aquel territorio, se había levantado con la intención primeramente de despojar a los israelitas de las bendiciones que Dios les había entregado en medio de la tierra de Egipto. Y esta palabra llama poderosamente mi atención, porque este mismo espíritu todavía para este tiempo se levanta y está operando de manera significativa en nuestro territorio. Amalec se levanta con el objetivo de robarte toda la bendición que Dios te ha entregado, de robarte todo aquello que producto de la gracia que el Señor ha colocado sobre tu vida se ha hecho evidente. La Biblia dice que de pronto Amalec se levanta y Amalec comienza a pelear contra un pueblo que en aquel momento no pensaba que iba a estar en medio de una guerra, no pensaba que iba a estar en medio de un conflicto. Ellos comienzan a pelear contra Israel, ellos le comienzan a atacar, pero le comienzan a atacar el área débil, el área vulnerable. Comienzan a herir la retaguardia del pueblo de Israel. Ellos comenzaron a buscar cuál
era el área vulnerable, por donde los podían golpear, por donde los podían azotar. Y este mismo espíritu de Amalek que se levantó en el antepasado nuestro, que se levantó en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Josué, en este tiempo también se levanta. Ese enemigo se levanta, tipifica a Satanás. Él está mirando cuál es tu área débil, él está mirando cuál es tu área vulnerable para golpearte de manera concisa y a la vez para robarte todo lo precioso que el Señor te ha entregado. Amalek sale a hacerle guerra, comienza a herir a Israel, comienza a herir a la gente que está débil, a la gente que está vulnerable, a la gente que está accesible a su presencia. Y yo vine a hablar de parte de Dios con una iglesia que ciertamente ha salido de Egipto y espiritualmente está caminando hacia la tierra de Canaán. No estoy hablando de un Canaán físico, estoy hablando de un Canaán espiritual. Vine a hablar con gente que están caminando rumbo al reino de los cielos. Sin embargo, en el camino se ha levantado Amalek y te ha interceptado. Probablemente usted no lo estaba esperando, pero el nivel de guerra que está viviendo en este momento es posiblemente mayor que el que viviste en el pasado. Amalek te odia, Amalek te desea destruir. Amalek es un espíritu carroñero, es un espíritu que se mueve en el desierto y está buscando tu área vulnerable. Me impresiona el hecho de que Amalek ataca a Israel en el territorio de Refidim. Refidim quiere decir lugar de reposo, lugar de descanso, y es precisamente en este contexto bíblico en donde el enemigo regularmente ataca a los hombres y a las mujeres de Dios cuando estamos descansando, cuando estamos en un lugar de reposo, cuando no estamos a la ofensiva, cuando no estamos apercibidos. La Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En este momento yo traigo una palabra de Dios al espíritu y al corazón de alguien que tiene que entender que es verdad que salimos de Egipto, es verdad que nos dirigimos al reino de los cielos, pero en el camino hay alguien que te está acechando, en el camino hay alguien que te quiere robar las bendiciones que Dios te entregó mientras estuviste en Egipto. Israel venía con oro, venía con plata, venía cargado de bendición y el enemigo los estaba acechando. Mujer de Dios, el enemigo te está acechando. Varón de Dios que me escuchas, el enemigo te tiene pendiente, él te tiene en la mira, él está buscando cuál es tu área vulnerable. Él se está frotando las manos diciendo: ellos están débiles, están vulnerables, los vamos a atacar. Amalek se levanta contra Israel en el camino. Dice la Biblia que hiere de manera literal a los débiles, aquellos que estaban en la frontera, aquellos que no estaban a la vanguardia, aquellos que no estaban delante. Ellos comienzan a herir, comienzan a golpear a un pueblo que porta una palabra de parte de Dios, a un pueblo que Dios los está acompañando. Pero la Biblia dice que no se queda así el asunto. Se levanta Moisés, el líder, y Moisés establece una palabra sobre un jovencito que no se conocía mucho, llamado Josué. Dios a través de Moisés convoca a Josué y Moisés le dice a Josué: levántate y escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando Amalek se levanta? A Amalek no se le corre, a Amalek no se le huye, a Amalek se enfrenta. Escúchame bien, si el enemigo te está haciendo guerra, dale el frente y dile: si tú quieres guerra, guerra vas a tener. Si quieres batalla, batalla vas a tener. Dice la Biblia que Moisés le dice: escógenos hombres que estén dispuestos para la guerra. Y esta palabra me llama la atención porque Moisés convoca a gente voluntaria. Escucha bien, a gente que entienda que hay un pleito, que hay una batalla, que hay una guerra, que hay un litigio, que hay una contienda. Y él le dice: mira, escógenos hombres que estén dispuestos a pelear. Dios no está contando con todo el mundo. Dios está contando con gente que caminen sobre los rieles de su perfecta voluntad. Dios ha llamado un ejército de guerreras y de guerreros,
personas que estén determinados a pelear donde otros no quieren pelear, avanzar donde otros no quieren avanzar. Satanás no tiene misericordia de ti. Él no tiene misericordia de tu casa. Él no tiene misericordia de tu familia. Si usted lo venció en el día de ayer, para el día de hoy Él tiene una agenda nueva preparada. El anhelo del corazón de Satanás es destruirte, es acabar con tu casa, es acabar con tu matrimonio, es acabar con tus hijos. Pero alguien se tiene que levantar y tiene que decirle: Señor, si hay que pelear, yo voy a pelear. Lo primero que hizo Josué fue convocar a gente que estuviera dispuesta a pelear. Moisés le dice a Josué: escoge hombres que quieran pelear y sal contra Amalek a la guerra. Al enemigo no se le corre, al enemigo no se le huye. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Yo vine a hablar con gente que me está escuchando en este momento, que el enemigo lo ha querido intimidar. El enemigo te ha querido robar tu matrimonio, tu finanza, tu salud. Tienes que levantarte en guerra. La Biblia dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ellos convocaron, y ¿sabe lo que dice la Biblia? Se levantaron guerreros, se levantaron personas que antes eran esclavas y dijeron: si hay que pelear, yo voy a pelear. Si hay que guerrear, yo voy a guerrear. Ellos no estaban impuestos a usar espada. Lo que sí sabían ellos era que el Dios que había derribado al faraón y a todo su ejército era el mismo Dios que estaba dispuesto a pelear por ellos. Y hoy yo te vine a decir, mujer, varón de Dios que me escuchas, el mismo Dios que te dio victoria en tu pasado es el mismo Dios que te dice: levántate a pelear, levántate en guerra, porque yo voy a pelear por ti. La Biblia dice que Moisés le dice: escoge hombres que salgan a pelear contra Amalek, porque mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. Escucha bien, el presente en el cual Moisés le está hablando a Josué es un presente en donde ellos están mirando a su gente herida, donde están mirando a los débiles en el suelo. Moisés dice: mañana vamos a volver a pelear. Esto no se va a quedar así. No nos vamos a quedar en esta condición. Si el enemigo quiere guerrear, vamos a guerrear. Si el enemigo quiere pelear, vamos a pelear. Es verdad que en el presente Él nos ha golpeado, pero mañana temprano yo me voy a levantar contra ellos. Y dice la Biblia, escúcheme bien, aleluya, que Dios, Moisés le dice: mañana temprano, mañana yo voy a subir al monte, porque la guerra no es mía, el pleito no es mío, la batalla no es mía, la contienda no es mía, es la del Dios, del Dios que nos llamó. Y dice la Biblia, mis amados amigos y hermanos, que Dios, Moisés le dice: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y hay algo que yo voy a cargar. La vara de Jehová estará conmigo. Dios mío, la vara de autoridad que me confirieron en el momento que yo me encontré con Dios, esa vara va a estar conmigo, va a estar a mi lado. Y dice la Biblia que Josué obedeció y Josué salió a la guerra. En este momento Dios ha puesto esta palabra en mi corazón, porque hay Josué que se tienen que levantar a la guerra, hay Caleb que se tienen que levantar a la guerra, hay un ejército que está siendo convocado por el Espíritu de Dios para que se levante a pelear la buena batalla de la fe. Oh my God, yo siento en mi espíritu que hay alguien que en este día tiene que despertar a la realidad de que mientras estemos en este mundo tendremos los ataques de un enemigo despiadado, un enemigo malvado que te quiere destruir. La Biblia dice que de pronto Josué sale al campo de batalla, pero la Biblia dice que temprano, a primeras horas de la mañana, hay un joven, un señor un poco mayor de edad llamado Moisés, que se une conjuntamente con un sacerdote llamado Abraham, llamado su cuñado, y se levanta también con Ur. Se levantaron el sacerdote, Ur y Moisés, y suben al monte. Y dice la Biblia que mientras ellos subían al monte se da la batalla. Pero ¿dónde se da la batalla? En el llano. Se da la guerra. Pero dice la Biblia que había algo interesante que acontecía. Dice la Biblia que mientras Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía contra los enemigos. Pero cuando las manos de Moisés caían al piso, el enemigo prevalecía contra Israel. Y esto nos da un principio bíblico sobrenatural
sobrenatural que nos despierta a la realidad de lo que verdaderamente acontece en la esfera espiritual. Todo lo que se ve fue hecho y fue creado, diseñado de lo que no se veía. Antes de las cosas manifestarse literalmente en la tierra, primeramente se generan en el mundo espiritual. Moisés nos está revelando un principio de poder. Moisés nos está enseñando que la guerra que da la victoria es primeramente la guerra espiritual. Y la guerra espiritual cuando se gana nos da acceso a una victoria en el mundo físico. Dice la Biblia que Moisés levantaba su mano. Escúchame bien, Dios está demandando que en este tiempo se levanten los intercesores, se levanten los hombres y se levanten las mujeres que se tienen que colocar en la brecha. Todo el que intercede ora, pero no todo el que ora intercede. El que intercede apela a Dios en beneficio de alguien más, y era precisamente lo que Moisés estaba haciendo. Moisés se colocó en el lugar de aquellos que estaban en la guerra, de aquellos que estaban con la espada, y Moisés le estaba haciendo saber a Josué y a todo el pueblo que la victoria no dependía de cómo ellos se movieran en el campo de batalla, dependía de que Dios pelease por ellos. Y hay gente que me está escuchando en este día que el Espíritu de Dios los está convocando a la oración. Dios está convocando a la intercesión. Se está librando una batalla por tu familia. Se está librando una batalla por tus hijos. Se está librando una batalla por tu matrimonio. Se está librando una batalla por tu hogar. Yo vine a hablar de parte de Dios con el Espíritu de alguien que en este día tiene que tomar la misma actitud de Moisés. Moisés dijo: hay batalla en el llano, yo subo a la cumbre, yo subo al monte, porque en el monte yo sé que Dios nos va a dar la victoria. Allí sube Moisés, él levanta sus manos, haciéndole saber al cielo que su socorro, que su ayuda no viene de hombre, que no viene de ejército, que su socorro venía de Jehová. Él levanta las manos, pero no se está hablando de cualquier tipo de guerra. No se sabe cuántas horas Moisés estuvo con las manos levantadas, pero como ser humano al fin, dice la Biblia que Moisés se cansó. Aleluya. Y yo vine a hablar con gente que me están escuchando, que sabe que están en medio de una guerra, están en medio de un conflicto. La lucha se ha intensificado, la batalla se ha intensificado. Vine a hablar con pastores que se sienten cansados, con evangelistas que se sienten cansados, con ministros que se sienten cansados. En medio de la guerra, en medio de la batalla, a alguien Dios va a despertar, a alguien Dios va a levantar para que te ayude en medio del conflicto, para que te ayude en medio de la guerra. La Biblia dice que cuando Moisés se cansaba, él bajaba la mano, pero de pronto Aarón y su Hur, dice la Biblia que cuando miraron dónde estaba el secreto, dijeron: espérate, a este hombre hay que mantenerlo de pies, a este hombre hay que ayudarlo. Agarraron la mano de Moisés, uno de un lado y el otro del otro lado, y dice que cuando le levantaban las manos, aleluya, Israel prevalecía. ¿Qué es lo que hace falta en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios está demandando que se levante en Puerto Plata? Dios está demandando que se levantan personas que se unan a la visión, de personas que le levanten las manos a sus líderes, de gente que le diga a su pastor: aquí estoy yo para pelear su guerra, para pelear su batalla, porque al fin de cuentas somos del mismo equipo, vamos para el mismo lugar, vamos para el mismo Canaán, vamos para la misma tierra prometida. Allí está Aarón y Hur. Dice la Biblia que agarraron a Moisés y lo primero que hicieron fue que lo colocaron en un lugar de descanso. Lo colocaron sobre una peña, sobre una roca que representa a Cristo. Cuando somos entendidos y entendemos el nivel de guerra que pelean los líderes, entendemos que tenemos que entrar en intercesión por ellos. Yo no te estoy hablando de una condición de que alguien esté en un monte en este mismo momento. Estoy hablando de un momento de intercesión al cual Dios quiere involucrar a mucha gente. Hay mujeres que se han quitado del lugar en donde Dios las colocó, hombres de batalla, gente de guerra, que Dios la tenía al lado de sus líderes, que lo han dejado solo, los han abandonado. Dios te va a llamar a cuenta. El Señor te va a pedir cuentas de la posición en la cual Él te colocó. Vine a hablar con personas que en este día tienen que tomar la actitud que tomó Aarón y tomó Hur. Hur y Aarón le levantaron las manos y dijeron: varón, tranquilo, no es tuya sola la guerra, no es tuya sola la batalla. Donde tú mueras, ahí morimos nosotros. Donde tú reines, donde tú seas bendecido, ahí seremos bendecidos nosotros. ¿Dónde están los Aarones y los Hur de este tiempo?
Escucha bien, ellos le levantaron la mano a Moisés, pero en ningún momento intentaron arrebatarle la vara. Si Dios te colocó en un lugar, respeta la entidad que Dios puso por encima de ti. Ayúdale en todo lo que puedas, porque serás compensado. Mientras ellos le levantaban la mano, le están enviando un mensaje al mundo espiritual. Le están diciendo: Dios, nuestro socorro no viene de hombre, nuestro socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Y dice la Biblia que mientras Moisés tenía las manos levantadas, Israel prevalecía. Dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así que hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. No estamos hablando de una guerra de media hora, de 1 hora, de 20 minutos, de 4 horas. Estamos hablando de una guerra de aproximadamente 8 horas o más. 8 horas o más en la guerra, en el conflicto. El líder se cansa, pero se levanta alguien llamado Aarón, se levanta uno llamado Hur, que no había aparecido antes en el escenario. Ese Hur representa el tipo de intercesora y el tipo de intercesor que nadie conoce, pero está ahí en el momento determinante. Está ahí en medio de la guerra, en medio del conflicto. Dice la Biblia que Moisés y el pueblo de Israel prevalecieron sobre Amalek. Y dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. En este día se está librando una batalla de alto nivel. En este día Dios vino a convocar el espíritu de alguien que tiene que despertar a la realidad de que su guerra no es física. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo que se operan en las regiones celestes. La Biblia dice que luego que esto pase, y dijo Jehová a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. En el mismo lugar en donde Dios le dio la victoria a Moisés y al pueblo de Israel, fue en el mismo lugar en donde Moisés levantó un altar al Dios vivo. Yo no sé si en este día esta palabra pueda despertar su corazón, pero Dios está buscando a alguien que haga un altar en el mismo lugar en donde Dios le dio la victoria. Moisés pudo haber dicho: estoy cansado, pudo haber dicho: vámonos para la casa, pero él dijo: no, yo le voy a levantar un altar al Dios que me dio la victoria en el mismo escenario en donde él me la entregó. Y hay gente que en este momento Dios lo está convocando para que levanten un altar al Dios vivo, para que se levante estandarte, para que se haga memoria que la victoria la tienes no por lo que tú eres, sino por lo que es Dios sobre tu vida. Dice la Biblia que él levantó un altar y le puso por nombre Jehová Nisi. La palabra Nisi quiere decir bandera, estandarte. Ay, Dios mío, Dios va a levantar bandera por ti en este día. Vine a hablar con gente que están diciendo: esta guerra es demasiado violenta, esta batalla es demasiado fuerte, esta incertidumbre que se está generando en medio del ambiente en donde yo estoy es demasiado caótico. El Señor te dice: voy a levantar bandera. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 59: vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. Yo vine como vocero de Dios a decirle a alguien: sal a pelear. Vine como vocero de Dios a decirle a alguien: vamos, es tiempo de volver a la oración, es tiempo de volver al ayuno. El diablo no está jugando a ser diablo. Usted no puede estar jugando a ser cristiano, a ser cristiano. Usted se tiene que levantar a la ofensiva. Hay un dicho popular que dice por ahí que el que da delante da 2 veces. Y hay personas que han estado permitiendo que el enemigo los ataque y se han quedado de brazos cruzados. Satanás no te tiene misericordia. Él no está pensando en tu bien. Dios tiene pensamientos de bien para tu vida, pero Satanás es homicida desde el principio. Él sueña con destruirte, él sueña con abortar el propósito que Dios tiene para con tu vida. Pero hoy yo creo en el nombre de Jesús que Dios ha venido a despertar a los pastores para que suban a la cumbre. Ha venido a despertar a los líderes para
para que suban a la cumbre. Vamos, pastor, levántate. El pueblo te está siguiendo a ti. Si usted ayuna, el pueblo ayuna. Si usted ora, si mete la iglesia en oración, la iglesia va a orar. Pero necesita la iglesia entender que es Dios el que da la victoria, que es Dios el que da el éxito, que Dios es el que nos puede hacer permanecer firme ante los embates del reino de las tinieblas. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. El que se levanta contra la iglesia, el que se levanta contra el pueblo de Dios, no se está levantando contra aquellos vulnerables y aquellos que se ven sencillos. Se está levantando contra el trono de Dios. Yo te vine a decir a ti, sierva, tú no eres cualquier cosa, varón de Dios. Tú no eres cualquier cosa, eres santificada para Dios. Eres santo para Dios. Dios te ha llamado para sacarte de Quito y meterte al reino de los cielos. Dios tiene propósitos contigo, y el que se levante contra ti lo hará sin mí, dice la Biblia en Isaías, y delante de ti va a caer. Hay gente que tiene que entender que el peor error que puede cometer en su vida es levantarse contra alguien que tiene un propósito divino en la tierra. Dice la Biblia que Amalek se levantó y Moisés dijo: mire, esa gente no se han levantado contra nosotros, se han levantado en contra del trono de Dios. Y por cuanto se levantaron en contra del trono de Dios, se han convertido en enemigos del Dios a quien nosotros le servimos. Dios le dijo a Abraham en un momento determinado: el que te bendiga será bendito, pero el que te maldiga será maldito. El que sea amigo tuyo será mi amigo, pero los que sean tus enemigos, me van a tener a mí enfrente de ellos. Yo vine en este momento a despertar a la iglesia, porque ciertamente hay grandes bendiciones gravitando en el mundo espiritual. Hay cosas que Dios te quiere entregar, pero Amalek se levanta con el objetivo de quitártelas. Hazle frente en este día, guerrera. Hazle frente en este día, varón de Dios. Yo no sé cómo se llame tu Amalek. Yo no sé cómo se llama el espíritu que te quiere destruir. Yo no sé cómo se llama el espíritu que no quiere que tú entres al reino de los cielos. En aquel pasado era Amalek, pero en este presente puede ser un espíritu de depresión, un espíritu de miseria, un espíritu de falta de salud, un espíritu de contienda que se ha generado y se ha metido dentro de tu casa. Levántate a pelear y dile al enemigo: tú y yo no cabemos en este territorio. Hoy es el día en donde en oración, en donde en ayuno, yo voy a ver la mano de Dios manifestándose sobre mi vida.